Hola compañeros, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio vamos a resolver una ecuación diferencial por el método de separación de variables. Pertenezco al grupo de Fermat y mi nombre es Ulises Díaz. El ejercicio el cual vamos a resolver el día de hoy es este ejercicio que tenemos acá, que es menos 8 por la segunda derivada de u con respecto a x menos 8 por la segunda derivada de u con respecto a y más 4 por la segunda derivada de u con respecto a t igual a 0. Con los intervalos de x desde 0 hasta 4 y y desde 0 hasta 8. Aquí podemos darnos cuenta que, a diferencia de los ejercicios de los videos anteriores, este ya tiene tres variables que son x, y y t. Pero el método a usar para resolverse es muy parecido o idéntico a los anteriores. Entonces, en el ejercicio tenemos como condiciones de frontera u de 0, y, t igual a u de 4, y, t igual a 0, como nuestra primera condición de frontera. Como nuestra otra condición de frontera tenemos u de x, 0, t igual a u de x, 8, t igual a 0. Y estas dos serían nuestras dos condiciones de frontera. Ahora nos dan las condiciones iniciales, que sería u de x, y, 0 igual a x por y de x menos 4 de y menos 8 por y de y menos 8. Y nuestra segunda condición inicial es la derivada de u con respecto a t de x, y, 0 igual al delta Dirac de x menos 2 por el delta Dirac de y menos 4. Entonces acá ya tenemos descrito nuestro ejercicio, nuestro problema, y ahora lo que vamos a hacer es a resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar nuestra ecuación y dejarla en términos de x y de y, o de t dejarlo en términos de x y de y lo único que hacemos es bajar esto al otro lado a sumar y lo dividimos entre 4 y nos quedaría de esta forma. Entonces, teniéndolo de esta forma, vamos a proponer, como lo hacemos en los ejercicios anteriores, vamos a proponer que u de x, y, t va a ser igual a x por y por t, que era lo que proponíamos también anteriormente cuando teníamos una ecuación de dos variables. Entonces, ahora lo que sigue es encontrar estos términos. Segunda derivada de u con respecto a t, el 2 por la segunda derivada de u con respecto a x y 2 por la segunda derivada de u con respecto a y, que sería esto que tenemos acá. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a x es igual a la segunda derivada de x por y por t, y la segunda derivada de u con respecto a t es igual a x por y por la segunda derivada de t, y el último término, que es la segunda derivada de u con respecto a y, que va a ser igual a x por la segunda derivada de y por t. Entonces, lo que continuamos a hacer en este ejercicio es reemplazar esto en nuestra ecuación. Y reemplazando, nos quedaría de la siguiente manera: x por y por la segunda derivada de t igual a 2 por la segunda derivada de x por y por t más
2 por x por la segunda derivada de y por t. Y aquí el paso siguiente sería dividir esta ecuación que tenemos acá, dividirla entre x por y por t, como lo hacemos en los ejercicios de dos variables. Entonces, acá vamos a dividir esto, lo vamos a dividir por x por y por t. Entonces, al dividir esto por x por y por t, se cancelaría este x y este y nos quedaría t, la segunda derivada de t sobre t. Acá, al dividir esto por x por y por t, se cancelaría el y y el t y nos quedaría 2 por la segunda derivada de x sobre x. Acá nos quedaría, se cancelaría el x y el t y nos quedaría 2 por la segunda derivada de y sobre y. ¿Qué es esto lo que tengo acá? Entonces nos quedaría, dividiendo por x por y por t, nos quedaría la segunda derivada de t sobre t igual a 2 por la segunda derivada de x sobre x más 2 por la segunda derivada de y sobre y. Entonces, como en este caso, como en los casos anteriores, para evitar una solución trivial, nuestra constante para este caso también vamos a utilizar un menos alfa al cuadrado, pero en este caso, como ya tenemos una solución de tres variables, ya vemos que el menos alfa al cuadrado no va a ser igual a este, porque estos ya van a ser diferentes. Ya hay tres, entonces a mis constantes las llamo en este caso, les llamo para la constante de este, le llamo menos alfa al cuadrado, para esta la llamo menos beta al cuadrado, y para esta la voy a llamar en este caso menos phi al cuadrado. Entonces, ya teniendo nuestras constantes a esto, entonces nos va a quedar menos alfa al cuadrado, va a ser igual a menos beta al cuadrado menos phi al cuadrado, que es menos alfa al cuadrado igual a beta al cuadrado más phi al cuadrado al multiplicar esto por menos a ambos lados. Y nos quedaría alfa va a ser igual a raíz cuadrada de beta al cuadrado más phi al cuadrado. Esto lo vamos a necesitar más adelante en la realización del ejercicio. Esto lo dejamos expresado acá. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto y esto, igualándolo a cada una a su constante. Entonces empezamos por este término, que sería la segunda derivada de t sobre t igual a menos alfa al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es despejar este t, mandarlo a este lado a multiplicar y nos quedaría de esta forma. Luego esta la igualo a 0 y nos quedaría la segunda derivada de t más alfa al cuadrado por t igual a 0. Y aquí vemos que sería nuestra solución homogénea. Entonces, lo que hacemos es le sacamos la ecuación característica y pues lo resolvemos por una ecuación ordinaria, que fue los primeros temas que vimos. Y nos quedaría lambda al cuadrado más alfa al cuadrado igual a 0. Y nuestro lambda va a ser igual a más o menos alfa i. Y ya tendríamos nuestros primeros lambdas. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con este término de acá. Lo vamos a igualar a menos beta al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por la segunda derivada de x sobre x igual a menos beta al cuadrado. Entonces mandamos lo mismo que en el anterior caso, este x lo mandamos a multiplicar acá y nos quedaría 2 por x al cuadrado, 2 por la segunda derivada de x igual a menos beta al cuadrado por x. Despejamos, igualamos a 0 y nos quedaría 2 por la segunda derivada de x más beta al cuadrado por x igual a 0. Sería nuestra solución homogénea. Le sacamos la ecuación característica y nos quedaría 2 por
lambda al cuadrado más beta al cuadrado igual a 0. Entonces lambda al cuadrado va a ser igual a menos beta al cuadrado sobre 2 y nuestros lambdas van a ser igual a más o menos beta sobre raíz de 2 por i, que serían imaginarios, y acá tenemos imaginarios. Entonces ahora seguimos con nuestro otro término, que es igualar a menos phi al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por la segunda derivada de y sobre y igual a menos phi al cuadrado. Despejamos, igual que los anteriores casos, y nos quedaría 2 por la segunda derivada de y igual a menos phi al cuadrado por y igual a 0. Nos queda 2 por la segunda derivada de y más phi al cuadrado por y igual a 0. Sacaríamos la solución homogénea, sacamos la ecuación característica que nos quedaría 2 por lambda al cuadrado más phi al cuadrado igual a 0. Entonces, de aquí sacamos que sabemos que lambda al cuadrado va a ser igual a menos phi al cuadrado sobre raíz de 2, entonces nuestros lambdas van a ser igual a más o menos phi sobre raíz de 2 por i. Entonces acá nos podemos dar cuenta que en el primer caso van a ser senos y cosenos, en el segundo también van a ser senos y cosenos, y en el tercero también senos y cosenos. Entonces, ya esta es nuestras soluciones, quedarían de la siguiente manera. T de t, que es esto, va a ser igual a 1, que es mi constante, la llamo a 1, por coseno de alfa t, que es esto que tenemos acá, más a2 por seno de alfa t. Para x de x, que son estos nuestros lambdas, nos quedaría b1 por coseno de beta sobre raíz de 2 por x más b2 por seno de beta por x sobre raíz de 2, y tendríamos nuestros lambdas. Y para nuestro tercer caso, y de y va a ser igual a c1 por coseno de phi por y sobre raíz de 2 más c2 por seno de phi sobre raíz de 2 por y. Y aquí ya tenemos solucionado nuestro t de t, nuestro x de x y nuestro y de y. Entonces, como en los primeros temas que vimos de ecuaciones ordinarias, lo que procedemos es a sacar nuestras constantes, nuestro A1, nuestro A2, nuestro B1, nuestro B2, nuestro C1, nuestro C2. Para este caso, tenemos condiciones de frontera de X y de Y. O sea que las vamos a sacar B1, B2, C1 y C2 primeramente. Entonces, vamos a aplicar nuestras condiciones de frontera, que la primera condición de frontera de X es U de 0, Y, T es igual, va a ser igual a X de 0 por T de T por Y de Y, ya que eso era lo que habíamos propuesto. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, T de T no puede ser igual a 0, Y de Y tampoco puede ser igual a 0. Entonces, X de 0
tiene que ser igual a 0. Entonces, como x de 0 es igual a 0, tenemos nuestra primera condición para x de x, que x de 0 va a ser igual a 0. Tenemos nuestra segunda condición de frontera para x de x. En este caso tenemos que u de 4, y, t va a ser igual a x de 4 por t de t por y de y igual a 0. Y entonces, para que esta igualdad se cumpla, y de y no puede ser igual a 0. Y t de t tampoco puede ser igual a 0. Por ende, x de 4 tiene que ser igual a 0. Entonces, nuestra segunda condición para nuestro x de x sería x de 4 igual a 0. Y con estas dos condiciones ya podemos ir a nuestro x de x y sacar nuestro b1 y nuestro b2. Entonces, cuando x de 0 es igual a 0, tenemos que esto es 0, coseno de 0 es igual a 1, entonces b1 va a ser igual a 0, que es lo que tenemos acá. b1 va a ser igual a 0. Entonces, ahora aplicamos que x de 4 va a ser igual a 0. Entonces, cuando x de 4 es igual a 0, ya sabemos que b1 es igual a 0, solamente nos quedaría este término. Entonces nos quedaría b2 por seno de beta por 4 sobre raíz de 2, esto tiene que ser igual a 0. En este caso, b2 no puede ser igual a 0, porque pues nos quedaría lo mismo, quedaría x de x igual a 0, tendríamos otra vez 0, que es otra la ecuación trivial. Entonces, para evitar esto, seno de beta por x sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, beta de x sobre raíz de 2 tiene que ser igual a nπ, que es lo que tenemos acá. B2 por seno de beta por 4 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, esto tiene que ser igual a nπ. Entonces, despejando, beta va a ser igual a raíz de 2 sobre 4 por nπ. Y aquí tendríamos nuestra solución x de x, que sería x sub n de x va a ser igual a b sub n por seno de nπ por x sobre 4. Y x de x, como lo hemos visto anteriormente, nos quedaría sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, b sub n por seno de nπ por x sobre 4. Entonces ya tenemos x de x. Ahora lo que vamos a hacer es obtener nuestro y de y, para lo cual vamos a hacer lo mismo que hicimos para x de x. Entonces, para y sub y tenemos que u de x, 0, t va a ser igual a x de x por t de 0 por y de y igual a 0. Entonces, para esta primera condición tenemos que x de x no puede ser igual a 0 y de y tampoco. Aquí hay un error, este es y de 0 y este es y este es y de 0 y este es y de 8 y este es t.
este es t de t y este es t de t. Entonces, como t de t no puede ser igual a 0 y x de x tampoco puede ser igual a 0, entonces y de 0 tiene que ser igual a 0. Y x de x por t de 8 por y de 8, que sería en este caso, que hay un error, esto es y de 0 y acá están intercalados. Esto es y de 0, esto es t de t, aquí es y de 8 y acá es t de t. Entonces y de 8 tiene que ser igual a 0. Entonces, lo mismo que en el anterior caso, aplicamos nuestro y de 0 igual a 0 en nuestra ecuación y tendríamos a nuestro y de 0, entonces evaluamos acá, reemplazamos y de 0, nos quedaría seno de 0 es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, obteniendo que ese 1 es igual a 0. Y nuestra otra condición era y de 8 igual a 0. Entonces ya sabemos que este C1 es igual a 0. Entonces nos quedaría C2 por seno de phi por 8 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 0. Sabemos, o para no obtener otra solución trivial, entonces C2 no puede ser igual a 0. Por ende, seno de phi por 8 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, sabiendo esto, tenemos que seno C2 por el seno de phi por 8 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando, nos quedaría phi igual a raíz de 2 sobre 8 por m pi. En este caso no le llamo n a este para no confundirnos con el n del x de nuestra solución x de x, porque más adelante tenemos que integrar, entonces no nos podemos confundir. Entonces, ya teniendo nuestro phi, sabemos entonces nuestro y sub m de y va a ser igual a c sub m por seno de m pi por y sobre 8. Entonces nos quedaría el y de y, la sumatoria desde m igual a 1 hasta infinito por c sub m por seno de m pi por y sobre 8. Entonces, como habíamos dicho al comienzo, alfa al cuadrado va a ser igual a beta al cuadrado más phi al cuadrado. Ya tenemos estos valores de beta al cuadrado más phi al cuadrado. Entonces ya sabremos el valor de alfa. Entonces alfa va a ser igual a raíz de beta al cuadrado más phi al cuadrado. Reemplazamos, nos quedaría que alfa va a ser igual a raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 4 por n pi elevado todo esto al cuadrado más raíz de 2 sobre 8 por m pi, todo esto elevado al cuadrado, y alfa sería igual a raíz cuadrada de 2 sobre 16 por n al cuadrado por pi al cuadrado más 2 sobre 64 por m al cuadrado por pi al cuadrado. Este resultado, este valor, pues ya lo tenemos. Entonces cuando más adelante reemplacemos alfa, ya sabemos que este alfa va a tener un valor. Ya sabemos el valor de alfa. Entonces, como habíamos propuesto, que nuestro u de x, y, t va a ser x por y por t, entonces u de x por y por t va a ser igual a la sumatoria de n igual hasta infinito, por la sumatoria de n igual a 1 infinito de b sub n por seno de n pi por x sobre 4 por c sub m de seno de m pi por y sobre 8 por a sub 1
coseno de alfa t más A2 por seno de alfa t. Acá tenemos que distribuir, multiplicar todo esto por A1, todo esto por A2, y al hacer esa operación nos va a quedar B sub n por C sub n por A1, al multiplicar esto por esto, y al multiplicar esto por esto nos va a quedar B sub n por C sub n por A2. Entonces a esas constantes las voy a volver a reemplazar, las voy a rellamar otra vez. Entonces a B sub n por C sub m por A1, que son las constantes de realizar esta multiplicación de esto por esto, la voy a llamar D sub nm. Y B sub n por C sub m por A2, los voy a llamar, en este caso, B sub m, B sub n. Entonces lo voy a llamar, esto es B sub n. Entonces B sub n por C sub m por A2, lo voy a llamar E sub nm, que es esto, es el resultado de multiplicar esto por nuestro A2 por seno de alfa t. Entonces, sabiendo esto, sustituyendo nos va a quedar u de x, y, t, la sumatoria de n igual a 1 es infinito, la sumatoria de m igual a 1 es infinito, de d sub nm por seno de npi por x sobre 4 por seno de mpi por y sobre 8 por coseno de alfa t más e sub mn por seno de npi por x sobre 4 por seno de mpi por y sobre 8 por el seno de alfa t. Entonces, el siguiente paso es aplicar nuestras condiciones iniciales. Entonces, nuestra primera condición, una de nuestras condiciones iniciales dice que u de x, y, 0 va a ser igual a x por y de x por del x menos 4 por y menos 8. Entonces, al aplicar esta condición, en nuestro u de x, t igual a 0, entonces miramos a reemplazar en t igual a 0, podemos ver que coseno de alfa t, esto va a ser coseno de 0, va a ser igual a 1. Entonces estos términos quedan igual más esto, y reemplazamos acá en nuestro seno de alfa t, reemplazamos 0, entonces seno de 0 es igual a 0, o sea, todo este término de la parte derecha se nos cancela y solamente quedaría esta parte de acá, y esto igual a 1, o sea que nos quedaría esto, el dn por seno de npi x sobre 4 por seno de mpi por y sobre 8. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos queda de nuestra ecuación? De n seno de npi por x sobre 4 por seno de mpi por y sobre 8. Y esto lo igualamos, como acá lo tenemos igualado, lo igualamos a x por y de x menos 4 por y menos 8. Entonces, teniendo esto, como y sabiendo que dnm es igual a 2 sobre p por la integral desde 0 hasta p, de 2 sobre p por 0 hasta p de f de x por seno de npi x sobre 4 por seno de mpi y sobre 8. Entonces, lo que hacemos es, sabemos nuestros límites de integración para x y para y. Sabiendo nuestros límites de x para y, entonces sabemos que aquí aplicamos sabemos que el periodo es igual a 4 y el semiperiodo va a ser igual a 2. Aplicamos lo mismo que hacíamos en las series de Fourier, 1 sobre p sería 2 para este caso y p sería 4 para este caso.
Entonces dnm va a ser igual a 1 medio por la integral desde 0 hasta 4 por un cuarto por la integral de 0 hasta 8. Tenemos la integral doble de seno de n pi por x sobre 4 por seno de m pi por y sobre 8 por x por y por x menos 4 por y menos 8 de y de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es multiplicar, hacer la integral a resolver esta integral. Entonces, esta integral primero integramos lo que contiene y, lo otro lo vemos como constante, y luego esto lo de y lo vemos como constante, integramos respecto a x en un intervalo de 0 a 4 y obtenemos como resultado de n de sub nm igual a 16.384 por menos 1 a la m menos 1 por menos 1 a la n menos 1 sobre, todo esto sobre m al cubo por n al cubo por pi elevado a la 6. Bueno, ya como aplicamos nuestra primera condición, ahora vamos a aplicar nuestra segunda condición que dice que la derivada de t, la derivada de u con respecto a t de x, y, 0 es igual al delta Dirac x menos 2 por el delta Dirac de y menos 4. Entonces nos quedaría, derivamos con respecto a t, u de t de x, y, t, entonces al derivar nos quedaría, al derivar nuestro x, y, t, que es lo que tenemos es esto. Entonces al derivar esto sabemos que esto lo vamos a ver, porque es con respecto a t, esto lo vamos a ver como constante, y solamente nos quería derivar esto, que sería la derivada del coseno, sería menos seno, por nuestra derivada interna, que sería alfa, y en esto lo veremos como constante, y nos quedaría la derivada del seno, sería coseno, por nuestra derivada interna, que sería alfa, que es que tenemos acá. Entonces nos quedaría menos de sub nm por el seno de n pi x sobre 4 por el seno de m pi por y sobre 8 por seno de alfa t por alfa. Esto es lo que salió de nuestra derivada a realizar la derivada, más e sub m n por el seno de n pi por x sobre 4 por el seno de m pi por y sobre 8 por coseno de alfa t por alfa. Esto es lo mismo que nos salió de la derivada interna del seno. Entonces esto va a ser igual a delta Dirac de x menos 2 por el delta Dirac de y menos 4. Entonces, pues ahora lo que continuamos a hacer es aplicar nuestra condición, que sería evaluar en 0. Al evaluar en 0, entonces donde está t vamos a colocar 0. Esto, seno de t es igual a 0. Al ser seno de 0 igual a 0, todo este término de menos de su n, todo esto se cancela y solamente nos quedaría este término de la mano de la parte derecha de nuestras sumatorias. Y sabemos que coseno de 0 es igual a 1, entonces solamente nos quedaría e sub m n, e sub nm, e sub nm, e sub mn por el seno
de n pi x sobre 4 por el seno de m pi y sobre 8 por el coseno de alfa t por p. Entonces, lo que continuamos a hacer, entonces dejamos esto, la derivada de u con respecto a t de x, y, 0 igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de alfa por e sub mn por el seno de n pi por x sobre 4 por el seno de m pi por y sobre 8 igual al delta Dirac de x menos 2 por el delta Dirac de y menos 4. Aquí ya nos quedaría nuestro u de t de x, y, 0. Entonces, lo que continuamos es hacer una otra sustitución, al llamarle a este alfa por e sub mn, le vamos a llamar f sub mn, que es lo que llamaremos alfa por e sub mn, va a ser igual a f sub mn. Entonces, vamos a resolver f sub nm. Pues acá le llamo f sub mn, pues que sería nuestro mismo f sub nm. Entonces, va a ser igual, resolvemos la integral doble, como en el anterior caso, que nuestra integral va a ser desde f sub nm, va a ser igual a 1 medio de la integral desde 0 hasta 4 por 1 sobre 4 desde 0 hasta 8 por el seno de n pi por x sobre 4 por seno de m pi por y sobre 8 por el delta Dirac de x menos 2 por el delta Dirac de y menos 4 de y de x. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es juntar los términos que tengan x y los que tengan y para realizar fácil la integral, ya que esta integral pues la vamos a resolver ya que es diferente a la integral anterior, tiene estos delta Dirac. Entonces, organizamos los términos, entonces nos quedaría f sub mn, pues f sub mn va a ser igual a f sub nm, solamente intercalado los subíndices. Hola. Estoy en clase. Estoy en clase, no rato lo tengo. Un rato lo tengo, estoy en una clase. Estoy en una clase. Entonces, ya organizados los términos, vemos que ya tenemos los términos que contienen a y los términos que contienen a x. Entonces ahora procedemos a resolver esta integral, que es, vamos a resolver nuestra primera integral, que es la que contiene y. Entonces, al resolver la integral desde 0 hasta 8, desde de seno por m pi por y sobre 8 por el delta de y menos 4, mirando los términos que contienen x como constantes. Entonces,
nos quedaría esto. Al resolver esta integral va a ser igual. Debemos cambiar nuestros límites de integración. Ya van a ser nuestros límites, van a ser desde 0 hasta 4, porque tenemos un delta de Dirac por la definición. Entonces esta integral va a ser igual a seno de mpi por 4 sobre 8, ya que cambiamos los límites de integración por la definición, entonces nos quedaría igual a esto. Teniendo nuestra integral, teniendo ya resuelta nuestra primera integral, entonces reemplazo en nuestro f mn, que va a ser igual a 1/8 por la integral de 0 a 8 por el seno de mpi por 4 sobre 8 por el seno de npi por x sobre 4 por el delta de Dirac de x menos 8. Que estos términos en la anterior integral en esta los vimos como constantes, entonces ahora sí ya los colocamos. Y en este caso, ahora para resolver la integral con respecto a x, estos términos, esto va a ser nuestra constante ahora. Entonces vamos a hacer, para resolver esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta integral. Entonces, sacando nuestra constante, entonces nos quedaría la integral desde 0 hasta 4 de seno de nπx sobre 4 por el delta de Dirac de x menos 2. Entonces aquí, por nuestra definición del delta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar nuestros límites de integración. En este caso van a ser desde 0 hasta 2. Entonces nos quedaría igual a seno de npi por 2 sobre 4, que sería lo mismo, o sea, sería parecido a la integral con respecto a y. Entonces f sub nm, ya resolviendo las dos integrales y reemplazando, va a ser igual a 1/8 por seno de mpi sobre 2 por el seno de npi por 2 sobre 2, y simplificando nos quedaría que f sub nm va a ser igual a 1/8 por el seno de npi medios por el seno de mpi medios. Entonces ya tenemos f sub nm, pero en nuestro u de x, y, t necesitamos desde sub nm y e sub nm. Entonces sabemos que alfa por e sub nm va a ser igual a f sub nm. Entonces, al dejar solita e sub nm, tenemos que e sub nm va a ser igual a f sub nm sobre alfa. El valor de alfa, como ya lo habíamos encontrado anteriormente, ya sabemos quién es alfa, y f sub nm, que es este valor que tenemos acá. Entonces simplemente e sub nm va a ser igual a todo esto multiplicado por 1 sobre alfa. Entonces e sub nm va a ser igual a 1/8 por el seno de npi medios por el seno de mpi medios por 1 sobre alfa. Entonces, teniendo estos valores, ya teniendo nuestro E sub nm y nuestro D sub nm, lo que hacemos es reemplazar en nuestra solución, que es x u de x, y, t.
Entonces, ya he encontrado todos los valores, tenemos todo, entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces nuestra solución va a quedar u de x, y, t va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, la doble sumatoria de m igual a 1 hasta infinito, de 16.384 por, abre paréntesis, abre el otro paréntesis, menos 1, cierra paréntesis elevado a la m, menos 1, cierra paréntesis por, abre paréntesis, abro para elevar el menos 1 elevado a la n, menos 1, cierro el paréntesis, todo esto dividido entre m al cubo por n al cubo por pi a la elevado a la 6. Esto fue lo que encontramos al resolver nuestra primera integral. Entonces, que este era nuestro c sub m. Entonces, nuestro dnm. Entonces, todo esto va multiplicado por el seno de n pi x sobre 4 por el seno de m pi por y sobre 8. Todo esto multiplicado por el coseno de alfa t. Entonces, esto sería nuestro otro término, más un octavo de seno de n pi medios por el seno de m pi medios, que es lo que encontramos hace un momento, con este 1 medio y con este 1 sobre alfa, por seno de n pi por x sobre 4 por el seno de m pi por y sobre 8 por el seno de alfa por t por 1 sobre alfa. Todo esto multiplicado 1 sobre alfa. Ya tenemos el valor de, ya sabemos el valor de alfa, que el valor de alfa era igual a la raíz cuadrada de beta al cuadrado más phi al cuadrado, y los valores de phi al cuadrado y beta al cuadrado pues ya los habíamos encontrado. Entonces toda esta sería nuestra solución del problema. Entonces quedaría, esta sería nuestra solución. Y esto sería todo de nuestro ejercicio.